imprescindible para nosotros. Y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Radio del Pueblo, AM 830. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestra nueva etapa. Estamos de nuevo con el licenciado Ferraiolo, Sergio, para completar, si es posible, este ciclo vinculado a la cuestión de la palabra. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Y nos acompaña hoy Pablo Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, y seguramente hablaremos luego con Gustavo. Y ausente con aviso Raúl. Y vamos a empezar a ir reanalizando, si me permiten la palabra, ya que estamos hablando de la palabra, y lo desarrollado el martes pasado. Para aquellos que no escucharon el programa, el eje fue la palabra, la importancia de la palabra, su significado, cómo ve la cuestión de la palabra y la relación con la realidad Krishnamurti, cómo lo podíamos vincular o no con el psicoanálisis, con Freud, con Lacan, y ese desarrollo dio lugar a una serie de particularidades en el análisis del espacio. Bueno, hecho esta pequeña introducción para aquellos que no estuvieron, una de las cosas que ocurrió fue que Pablo no habló. Entonces, acumuló energía en la batería, y hoy Pablo nos va a hacer una pequeña introducción para destacar aquellas cosas que se le dispararon en estos 7 días a posteriori de este programa sobre la palabra número 1, que este sería el número 2, ¿no? Este sería el número 2, claro. Bueno, así que le damos la palabra a Pablo, y después vamos a tener en la segunda etapa una reflexión sobre el tema del arte y la vinculación con la palabra, que le vamos a pedir luego a Mauricio que lo pase. Dale. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, sin lugar a dudas, yo tuve un momento como de recalculando, ¿no? Por así decirlo, intentando tratar de seguir esta especie de diagrama o estructuración que habías dibujado con tus palabras, desde mi perspectiva, en donde no tengo ningún tipo de conocimiento, ¿no?, sobre psicología. Soy totalmente ajeno al tema. Y a diferencia de episodios anteriores en los que has estado, esta vez me costó un poco más encontrar puntos de encuentro, de solapamiento entre lo que propone acá y lo que explicaste vos. Y a medida que ibas hablando, primero con el ejemplo del teatro, ¿no?, de cómo las palabras, creo que habías dicho, ¿no?, la emoción, ¿no?, que transmiten, cómo eso toca, ¿no? Habías dicho que cómo eso tocaba. Intentando comprender lo que decías, me empezaba a resonar y a resonar cada vez más el tema de la relación. ¿Y qué rol tiene la relación en la palabra, ¿no? Y para dar una breve introducción y después dejarte la palabra, lo que yo percibo, como yo lo vivo, las palabras de maneras aisladas no cumplen ninguna función. Es a través de la relación
con otras palabras o con otras imágenes o con lo que sea, que empiezan a tener un sentido, cobran un sentido. Y ese resultado después tiene una relación con nosotros mismos y eso ese es el flujo del momento a momento, del día a día que va resultando en lo que nosotros somos o hacemos o decimos o actuamos. Y me gustaría en este lineamiento preguntarte desde tu punto de vista como psicólogo, ¿qué rol tiene la relación en la palabra? Bueno, en primer lugar, diferenciar lo que es la psicología del psicoanálisis. Bien. ¿Por qué? Porque la psicología entiende de que existe una relación entre la palabra y el significado. El psicoanálisis entiende de que no existe esa relación. Que cuando nosotros nombramos una palabra, eso puede remitir a la significación personal que una persona puede tener, uno lo puede desarrollar y puede hacer miles de asociaciones, eso se llama significantes, a diferencia de la palabra que tiene un valor universal, el significante es un uso personal que hacemos del lenguaje, es una apropiación. Entonces uno va haciendo un camino donde uno va hablando de una palabra y eso me resuena a árbol, agronomía, jugar. Empieza a desarrollarse lo que se llama el inconsciente historia. Hay un encadenamiento en lo cual el analista escucha de todo eso que se va diciendo algo, porque conoce el inconsciente de su analizante y entonces esa palabra le produce una resonancia. En ese momento lo detiene y le pregunta, ¿y a usted, árbol, a qué le suena? Entonces empieza con la asociación que tiene que ver con lo que se llama el inconsciente, que Lacan lo llamó estructurado como un lenguaje. Estructurado en una fase donde Lacan era estructuralista, él decía, la manifestación, la evidencia de que existe un inconsciente es porque está estructurado, articulado. Articulado quiere decir de que vamos haciendo una cadena en la cual vamos a hablar de lo que se llama el inconsciente que descifra, el inconsciente que habla de la historia. Ahora, por más que yo desarrolle esa vía, la vía del significante, la del inconsciente estructurado como un lenguaje, va a haber algo que no se consigue transmitir. Va a haber algo de un vacío en la significación que por más que yo, por ejemplo, ahora les quiera dar todas las explicaciones posibles, que le quiera agregar palabras para armar una relación en la cual yo digo, esto era lo que quería decir, por más que agarre un sueño, que es la vía regia en la cual aparece el encadenamiento de los significantes, más allá de eso hay un punto, y eso lo trabaja Freud, no es Lacan, lo trabaja Freud que se llama el ombligo del sueño. El ombligo del sueño es un punto oscuro a la significación. Cuando Lacan lo llama toca un real. Un real quiere decir algo enigmático. Eso tiene que ver ya con salir en el camino de la relación, porque por más que se habla del inconsciente, también había un inconsciente donde una palabra remitía a otra. Ahí tenemos lo que se llama el inconsciente encadenado. Hay un encadenamiento, Lacan creía en un primer momento, bueno, bien, la interpretación para Lacan en ese primer momento era resignificar. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una escena y a partir de que la resignifico, en lugar de seguir una cadena en un sentido, la resignificamos como todos resignificamos nuestro pasado. Claro.
Entonces Lacan tiene en un primer momento la idea de que ese encadenamiento fuese resignificado, con lo cual él lo que entendía es que ese camino se abría. Entonces estamos en el momento donde él entendía la idea y la euforia del análisis en la posibilidad de abrir, resignificar, y que el objetivo de un análisis era llegar a resignificar lo que fue el punto de partida de la obra freudiana, que era el trauma. Todo esto viene porque Freud descubre que a partir de la palabra, a partir de que hipnotiza a los pacientes, consigue de que sus pacientes empiezan a hablar, en realidad no eran palabras, sino significantes, esa es la diferencia, y se daba cuenta maravillosamente que este método conseguía de que sus pacientes pudiesen ir aliviando y remitiendo sus síntomas. Voy a hacer una pequeña interrupción porque quería ver cómo podemos acoplar esto, si me permite la palabra, con la enseñanza de Krishnamurti, especialmente para los que no escucharon el programa anterior. Krishnamurti, para decirlo en términos un poco burdos y simplistas, desconfía de la palabra como instrumento fiel de nuestros sentimientos, de nuestra emocionalidad y como justamente vía para transmitir auténticamente lo que somos. Y por lo que vos decís y por lo poco que yo conozco del psicoanálisis, Freud tenía muchas, digamos, muchas piezas jugadas en la importancia de la palabra como el disparador para comprender nuestros traumas, nuestros mambos, ¿no? Vos me vas a corregir, pero para hacerlo un poquito simple. Sí. ¿Y cómo podríamos encontrar, a partir de Lacan en particular, ese punto que lo vincula a Krishnamurti? ¿En qué sentido? En que la palabra empieza a perder ese carácter de llave infalible. Bueno. No sé si queda claro la Sí, pregunta. sí, queda claro. Inclusive creo que lo charlamos, yo Sí. lo señalé la vez pasada, que había un punto en común en cuanto a que la palabra, si la entendemos a la palabra como valor, por eso es importante diferenciar palabra de significante y por última instancia eso que Freud llama el ombligo del sueño, que sería lo real inaccesible para cualquier intento de simbolización. Dicho en otros términos, lo traumático. Entonces, Freud en primer momento se da cuenta, él no utiliza el término significante, pero se da cuenta de que bajo la hipnosis y en estado de inconsciencia, la persona utiliza significantes, es decir, empieza a contar hechos de su historia. Freud ve de que eso tiene que ver con un recuerdo en el cual el síntoma hace alusión al hecho traumático. Ahí Freud empieza a ver de que lo que existe es algo que es metáfora. El síntoma, el sueño, están hechos de metáfora. Entonces, primer salto, la palabra con valor convencional pierde el valor de verdad. Segundo momento, Freud, y en ese sentido Lacan también adhieren a eso, es el significante, es decir, al uso singular que cada uno le da cuando uno está en hipnosis o cuando uno sueña, cuando uno tiene un síntoma, no es dueño de su decir porque es efecto, es irrumpido por el decir del inconsciente. Ahí Freud dice, ahí está la vía regia para acceder al inconsciente. Mucho después, ya en las últimas enseñanzas, Lacan empieza a darse cuenta que ese inconsciente estructurado por un lenguaje no era suficiente para captar lo real del inconsciente. ¿Qué es lo real del inconsciente? Lo traumático. Lo traumático es definido por lo imposible de ser simbolizado. Hay un resto en el aparato psíquico que no es
que no sufre los efectos que genera la metáfora. Está bien. Es una literalidad. Eso se llama un punto ciego y ahí eso Lacan lo llama la letra. Perfecto. Vamos a hacer un impasse de acá porque acá tenemos una colega por el teléfono que quiere compartir el programa, que es Celeste, que ha tenido muchas intervenciones en otros momentos, así que vamos a hablar con Celeste. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Pablo, Horacio Hola, Celeste. ¿Cómo te va? y Sergio? ¿Cómo andan? ¿Qué decís, Celeste? Bien. Bueno, qué gusto escucharte, colega. Bueno, gracias. Sabes que yo con eso que decís tengo una re duda porque ahora estoy trabajando mucho con el cuerpo y los síntomas como algo inconsciente que se manifiesta. Y mi gran duda es esta. Si Freud, y también me charlo con lo de Krishnamurti, ¿no? Si Freud accedía a través de la hipnosis a partes inconscientes, eso significa entonces que no alcanza con hacerlo consciente para que haya una liberación, porque a través de la hipnosis la persona no lo hace consciente porque está hipnotizada. Sí. Bueno. ¿No? Bueno, en primer lugar, hay una etapa donde Freud cree que lo que se trata es de liberar un sentido. Perdón, ¿vos querés quedarte en línea o dejás la pregunta y querés cortar? ¿Cómo querés hacer, Celeste? No, como quieran ustedes para no interferir. ¿Querés Porque quedarte en después línea? llama No, si te Gustavo, ¿no? Sí, te querés quedar en línea como vos quieras. Bueno, me quedo en línea 2 minutos. Dale. Y me echo algo y después me voy. Dale. Bueno, en primer lugar, la primera etapa freudiana era, y también Lacan, de que hay un sentido atrapado y de lo que se trataba de liberar era el sentido. Por lo tanto, la primera etapa freudiana era, y hasta la última, era hacer consciente lo inconsciente, en la medida de que lo traumático fuese traducido, y ahí estaba la apuesta a un inconsciente traductor, entonces eso iba a originar el alivio, la eliminación de los síntomas y la cura. Freud llega a su etapa posterior de sus estudios dándose cuenta amargamente de algo que él lo llama los restos sintomáticos. Como puede ser una persona que ha hecho un trabajo de analizarse no sé de cuántos años, tiene restos sintomáticos. Para Freud significaba un fracaso de su trabajo, porque él esperaba que esos restos, que eran lo inconsciente pulsional, el ello, todo lo que él hablaba de ese primer registro, él lo que esperaba es que fuese traducido. Esa obra queda trunca porque él se daba cuenta que existía lo que se llama los restos sintomáticos. Para Freud eso fue un obstáculo, para Lacan abrió las puertas para poder saber hacer algo con esos restos. Perfecto, bueno. Celeste. Ahí va. ¿Querés? Ahí va. Dale. Entonces ahora sí me cierra un poco más, ¿no? Recordar que Freud fue reformulando su tesis y que hacer consciente lo inconsciente pertenecía a la primera etapa y después la hipnosis vino en una etapa posteriori, así que buenísima tu aclaración, porque él se fue reformulando y acá entonces nada, me surge la inquietud también que hubiese pasado si Krishnamurti estuviese vivo todavía, qué cosas hubiese reformulado de él mismo y si ustedes le permiten reformular algo de Krishnamurti. Imposible. Bueno. Y con esto me retiro. Imposible. Bueno. ¿Imposible? Imposible, porque eso fue un poco el recorrido que ha hecho, el mismo recorrido que hizo Freud, donde llegó a lo que se llama un punto de impasse, un punto donde él quedó frente a un modo inconcluso de poder entender qué era un fin de análisis, qué hacer con esos restos. Bueno, te dejamos liberada y yo voy a hacer una reflexión sobre esta pregunta que hiciste de Krishnamurti, porque no la voy a dejar sin contestar, por lo menos desde mi perspectiva. Un beso y gracias. Dale. Si hay post-freudianos, también puede haber post-Krishnamurtis.
Post-krishnamurtianos sería. Ahí va. Chao. Bueno, un saludo para todos y un beso a Gustavo que después llama. Un beso. Gracias, hasta luego. Chao, Adiós. Celeste, chao. Yo, para los que no me conocen, hace muchos años que leo a Krishnamurti, lo veo, lo comparto, lo cuestiono, lo comprendo, me enojo, lo apoyo, lo critico. Hubo muchas etapas en mi vida. Y diría que la otra vez hablando con Gustavo, vi una reflexión de este tipo al final de su existencia y quizás, no sé si tiene exactamente algo que ver con la pregunta, pero me parece que de algún modo sí. Y él pregunta ya casi al final de su vida, en sus últimos días, sabiendo que iba a morir, dijo, ¿en qué me equivoqué? Y preguntaba, ¿qué es lo que no pude transmitir? ¿Qué pasó que la gente no cambió como yo esperaba que cambiara, ¿no? Y yo esto lo asocio a este concepto que hemos hablado también con Sergio alguna vez en el programa y que tanto repetimos, tanto con Raúl como con Gustavo, que es el misterio. Es decir, hay un espacio de misterio en la vida humana que siempre te va a llevar al imponderable. Pretender que alguien, por más lúcido que sea, que es un ser humano, pueda dar todas las respuestas, es un acto de soberbia y es un privilegiar el ego sobre aquello que es inconmensurable. Por lo tanto, mi reflexión es, todo ser humano que trate de hacernos ver, siempre va a dejar un espacio ciego, como lo querramos llamar, de misterio, que nos va a permitir justamente trabajar tanto en nuestra evolución como en la evolución de las generaciones siguientes, porque de algún modo los seres humanos estamos llamados a eso, a ir descubriendo paulatinamente el misterio de por qué estamos acá y para qué y qué significa nuestra presencia. Y en ese trabajo del misterio estamos comprometidos, ¿no? Sí. Yo lo que diría es, está bien subrayar la cuestión del misterio, Sí. porque yo lo que estuve diciendo es, en el sueño, en el síntoma, en todo, hay una cuota de misterio que No simbolizable. no simbolizable, ese resto sintomático. El tema es ver qué se hace con ese resto, porque si tratamos e insistimos de darle un significado, le estamos quitando a ese resto, esa cuota de misterio, el valor que tiene como cuota de imponderable, Lacan lo llama la contingencia, lo que comúnmente decimos los avatares de la vida por la cual uno empieza a hacer cosas distintas. Y sabiendo hacer uso, ese es un concepto, sabiendo hacer uso, no sabiendo en cuanto a simbolizar, sino sabiendo hacer uso de esa cuota misteriosa, enigmática, indescifrable. Para lo que Freud fue un obstáculo en su intención de darle un sentido, explicar, para Lacan fue la oportunidad para saber usar ese resto rebelde. Está claro, está claro. ¿Querías agregar algo vos? No, siento que volvimos otra vez al solapamiento, ¿no? Me gusta esto de poner a prueba las palabras, ¿no? Por diferentes vocabularios. Con diferentes palabras estamos encontrando puntos en común. Sí, exactamente, porque se trata de la vida humana. No, Y siempre hay algo en común. Y la dicotomía de que como no todo es simbolizable, diferentes formas de simbolización pueden ser igual de válidas, ¿no? Puede ser igual de válido. Bueno, vamos a ir al impasse musical con Mauricio y luego vamos a rescatar alguna reflexión de un artista justamente que habla del rol del artista y la influencia o la importancia de las palabras, vinculado justamente a algo que estuvo comentando en el programa anterior Sergio. Así que le damos la conducción a Mauricio y luego seguimos.
menos ayer me decías palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duelen. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos, palabras que pueden lastimar. Palabras menos, 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 palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras menos, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Mauricio, vamos a escuchar un audio que, como ya les adelanté, tiene que ver con el rol del artista y la palabra. Palabras más, palabras menos. Sí, Mauricio, lo escuchamos. Hola, buenas noches a todo el grupo de A la Luz de Krishnamurti. Habla Victoria de Paternal y quería dejar lo que hablaban el programa pasado sobre la actuación y lo que es la interpretación y cómo hace el actor para ser verdadero y que llegue su mensaje, que sea creíble, o sea que se vea como real, ¿no? Y no como una actuación. Lo que los actores denominamos algo que sea orgánico. Organicidad en el ámbito teatral se llama a una actuación que involucra el cuerpo, la mente y el alma. Y para que el actor pueda ser verosímil y pueda llegar el mensaje, el texto, la historia que está transmitiendo, pueda llegar bien al público y el público no solo la pueda entender, sino que pueda meterse en ese mundo como si fuese algo real, el actor tiene que estar totalmente metido en ese personaje y en esa historia, en cuerpo, alma y espíritu. A veces se logra de manera natural y otras veces es a través de un entrenamiento. Hay un montón de entrenamientos y técnicas para lograr eso, pero también es un gran debate y es un tema que no es tan sencillo porque hasta los mejores actores no siempre logran esa organicidad. Pero ese sería el objetivo para lograr una buena actuación y que no parezca una actuación.
Bueno, muchas gracias. Seguramente nos ha clarificado mucho del rol del artista y el vínculo con la palabra. Y aparece, me parece, justamente la palabra autenticidad como necesidad imprescindible para que esto tenga algún sentido, ¿no? Tenemos a Gustavo en línea. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Pablo, Sergio. Bueno, no lo escuché a Raúl hoy, así que evidentemente no está. Muy bien, estás muy intuitivo últimamente. Ah, está. No, está, No, no pero no está. está. Está su espíritu. El intuitivo Ah. fuiste vos en realidad, porque no está hoy. Bueno, Está, muy bien, está muy un bien. poco engripado, así que lo estamos medicando para poder mostrarlo el próximo martes. Perfecto. Bueno, no, una lástima que no quedó Cele al aire. Hubiesen hecho un muy buen contrapunto con Sergio, ¿no? Bueno, pero estuvieron dialogando, así que fue clarificador lo que hablaron. Bueno, a ver, creo que con la participación de Pablo, que incorporó sus reflexiones ex post, estamos un poco redondeando este cuadro de relación con la palabra y el vínculo, si existe o no sé si tiene tanta importancia si existe o no, entre la enseñanza y el psicoanálisis y Freud y Lacan. Creo que en realidad lo más importante es dejar abierto la cuestión para poder desarrollarlo con amplitud, sin dogmatismo, ¿no? Y también vincularlo, y creo que ahí nos quedó un poquito en el aire la cosa, con nuestra vida cotidiana, ¿no te parece, Gustavo? ¿Cómo relacionamos la palabra con nuestra vida cotidiana? Bueno, un poco, no pude escuchar muy bien el audio, entiendo, de Victoria, por la sencilla razón que como es una grabación, no es como la canción que mientras espero puedo escucharla, ¿no? Ajá. Pero algo, vos hablaste de lo genuino. Sí, exacto. Y bueno, yo creo que la palabra debería reflejar lo más genuino nuestro. Y muchas veces refleja lo genuino nuestro porque lo genuino es tener una intención de engaño hacia los otros y hacia nosotros. Vos decís que parte de lo genuino está en nuestra actitud de engaño. Es decir, somos genuinos cuando engañamos. Y en cierta manera siempre está eso de la conveniencia personal. El caretaje sería. Donde uno intenta siempre llevar agua para su casa, como quien dice, ¿no? Mira qué interesante, te interrumpo 10 segundos porque me gustaría hacer hincapié en esto. Muchas veces la palabra es un instrumento de la careta, ¿no? Claro, y bueno, sirve, claro. Ajá. Eso me parece que es un tema interesante también para trabajar. No, quedé con un poquitito con lo de que preguntaba Cele por los post-krishnamurtianos. Yo creo que Krishnamurti quedó preso en el hablar de la libertad, y perdió o no pudo hacer hincapié, hizo hincapié en la observación y en la atención de instante en instante, pero no pudo establecerlo como lo que en sánscrito se llama una sadhana, ¿no? El decir, muchachos, el único camino que pueden entender un poquito más esto es si hacen de la observación y de la atención, que me disculpen, una práctica. Justamente porque él, atado a el laissez-faire, no pudo establecer eso. Y yo creo que cualquier cuerpo de ideas, si no tiene una acción que lo sustente, Una disciplina querés decir vos. Sí, una disciplina, ahí está, porque él tenía fobia a esa palabra. Sí. Pero en realidad si no hay como una práctica, indiscutidamente
nada más que el concepto palabra se pierde. Y quizás eso se podría relacionar con un poco el trabajo, ¿no?, que hablaba Sergio, de llegar a puntos donde hay silencio, si se quiere, y energía, y no puede ser simbolizado. No sé, quizás nos falte comprensión cuando en un proceso psicoanalítico se llega a esos puntos, con qué me encuentro, ¿no? Más allá de lo azaroso de la vida, más allá de todo ese movimiento, capaz que es un quantum de energía de tanto poder que hay algo en nosotros que se retrae. No sé, desconozco todo lo que es ese tipo de terapias, pero, digamos, desde la propia observación, muchas veces uno se acerca a ciertas verdades que las ve demasiado candentes y prefiere mirar para el otro lado, ¿no? A ver, Sergio, si lo podemos ayudar a reflexionar sobre esto. Bueno. O nos podemos ayudar. Bueno, la labor no se trata de algún tipo de ejercicio, algún tipo de gimnasia, algún tipo de acostumbramiento. Lo que se produce son rupturas en el discurso consciente. Uno quiere decir una determinada cosa, algo, y se produce, por sorpresa, la irrupción de lo que se llama el significante. Yo pasé el ejemplo de la persona que viene y quiere hablar de Beatriz Sarlo. Se equivoca y dice Sarli. Entonces, sorpresa, quiere seguir hablando de Beatriz Sarlo, de los maravillosos libros, del intelecto y no sé cuántas cosas. Entonces yo le insisto, Sarli. Y pronunciando como diciendo Sarli. Bueno, entonces podrá decir, bueno, sí, en realidad yo cuando era chico me rateaba y me iba. Y nos íbamos al colegio, del colegio y nos íbamos a ver y después el profesor nos recibía diciendo, bueno, ahí empiezo con lo que por sorpresa rompe con la intención del yo y aparece algo que es el sujeto del inconsciente, que empieza a cortar con lo que se quería decir y por la sorpresa que produce el fallido, empieza a decir íbamos a la escuela y que en realidad nos rateábamos y íbamos a ver a las películas. Y ahí el inconsciente se va en lo que se llama los desfiladeros del significante. La apertura del inconsciente se produce por sorpresa. Freud tiene... Como que se abre la tapa y ahí empieza a salir. Empieza a salir. Freud trataba en un momento de que él olvida el nombre de un pintor y ante el vacío que se le produce, la laguna, el síntoma, Freud dice, bueno, voy a tratar de recapitular que yo iba a ver la obra de los pintores Boltraffio, Botticelli, empieza a asociar así. Y después se da cuenta de que Boltraffio y Botticelli empiezan con la misma sílaba. Entonces él sigue diciendo, yo estaba en Bosnia y después fui a la ciudad de Trafoi. En Trafoi empieza a ir para atrás, ¿entiende? Y él encuentra de que en Trafoi se encuentra y después va a una ciudad herzegovina, mirá el camino, y Herr en alemán quiere decir señor. Recuerda que en ese lugar un hombre le dice a Freud, señor, ¿qué vamos a hacer? Ante la muerte nadie puede hacer nada. Ese es el origen de que Freud se olvidara que el nombre del pintor era Signorelli. Señor.
Fíjate el trabajo que hizo Freud para demostrar que hubo un momento donde el inconsciente se abrió. La cadena asociativa abre. Bosnia, Voltrafio, Botticelli, Signorelli, Herzegovina, etcétera, etcétera, hasta que llega a Signorelli, que además tiene las 3 primeras letras que son de Sigmund. Signorelli. Entonces, lo que demuestra esto de que el inconsciente, hay un punto donde se detiene. Y se detiene porque ahí toca lo que se llama lo traumático, la muerte. Ahí ya no hay más significante. Ahí se toca algo de lo que es imposible de simbolizar. Tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la sexualidad. Ese es un punto de oscuridad en la cual, si Freud hubiera estado en análisis, hubiera dicho, llegaba hasta Her, y el analista le hubiera dicho Her, como el sonido solamente, Her. Nada más, porque ahí se detiene, porque toca lo traumático y cada sesión tiene que llegar a que se abre el inconsciente, se encadena hasta que un punto la persona no puede asociar nada más. Ese es el punto donde se toca el ombligo del sueño, lo real, lo corporal, y el análisis no trata de que alguien ejercite para decir la verdad. El análisis lo que trata es de llegar a ese punto de real para poder hacer un uso, como si fuera la musa inspiradora. Sí, yo quería hacer una pequeña acotación sobre lo que vos decís, que quiero haber entendido lo que explicaste, pero Krishnamurti, ahora te le voy a dejar la palabra a Gustavo también, ¿no? Solamente un minuto. Krishnamurti pone muchas fichas en la capacidad personal de cada uno para comprender nuestros procesos interiores. No le gustan los intermediarios, porque según él, la clave de la comprensión es entender el rol que nuestro ego juega en la obstrucción del ver. En la medida que el ego, como estructura que satisface expectativas muchas veces artificiales, obstaculiza el ver, es un callejón sin salida. Si yo comprendo ese rol, en muchos casos destructivo del ego, puedo llegar a profundizar y a trabajar desde mi propia esencia o de mi propia estructura interna, puedo ver más allá de lo que convencionalmente vemos. Pero bueno, eso es una cuestión que me gustaba tirar porque si no quedaba un poco difuso. Pero no pasa, ahí vuelve a la cuestión, no pasa por el comprender, no pasa por captar un sentido. Eso también Freud apuesta y de hecho él descubre que si en esos síntomas él recuperaba el hecho traumático, entonces la persona iba a quedar aliviada. Después se da cuenta de que hay un punto donde no se comprende. Claro, que es lo imposible. Claro, claro. El punto es qué se hace a partir de que sabes de que esos restos no pueden ser traducidos. Durante una época Freud apuntaba y Lacan apuntaban a un inconsciente traductor. Lacan se da cuenta de que lo traumático no se traduce. De lo que se trata es de aprovechar, de hacer uso y de hacer una invención. Eso es el último objetivo que él trata de desarrollar para que sea el objetivo de un análisis, la invención de lo real. A ver, Gustavo, no sé si te acordás que ayer hablábamos un poco de aceptar nuestras limitaciones. Y esto tiene que ver, me parece, con la aceptación de las limitaciones. Es decir, hay una zona ciega que nos enfrenta al misterio y a la incapacidad de ver, porque somos seres humanos, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso en la vida? Yo no sé si me voy a apartar del tema o me voy a meter de lleno. Dale. Cuando contaba Sergio todo este tema del trabajo de Freud, yo en ese momento estaba trabajando en un transporte de carga, estaba en un ambiente muy, muy denso, muy machista, muy pesado, mi vida un desastre, me estaba por separar.
Y en ese momento mi señora, no, tenés que hacer terapia, bueno, qué sé yo, para darle vista y gusto. Muy a mi pesar, voy a terapia. Yo nunca había ido. Me siento delante del analista o del profesional, no sé cómo. Y bueno, hable, qué sé yo. Y él, nada. Primera sesión, salgo de ahí media hora, digo, qué desastre. Pero bueno, segunda sesión. Y bueno, hable. Yo esperaba, viste, alguna devolución, que me dijera algo, que nada. Van tipo 20 minutos y en el hecho de hablar algo me nombro como en femenino. Y ahí el analista habla. Dice, se dio cuenta, ¿no? En femenino. Y yo, imagínate, venía del otro ambiente, venía loco, digo, vení. Vamos para la calle. Y lo agarro de la solapa del saco. Bueno, se armó un revuelo total, yo a toda costa que quería trompearlo. Cae la policía. Y bueno, detenido a la 35, porque era un centro satélite del Hospital Pirovano, la parte psicológica. Y bueno, evidentemente ahí, tipo Freud, entendí que no tenía que ir a disgusto análisis. Obvio, así que bueno, obvio. ahí terminó. Claro. Ahí terminó. Pero bueno, el círculo, cómo se redondea rápido. Más allá de que después entendí una serie de cosas que de ninguna manera me estaba diciendo que era homosexual ni nada por el estilo, pero yo en ese momento del ambiente que venía, loco como estaba, prácticamente salté por arriba del escritorio. No, pero bueno, me hizo recordar esa anécdota, creo que no te la conté nunca. Ahora. Nunca la había contado. Nunca te la conté, bueno. Claro. Por algo será. Así que bueno. Te salió el camionero de dentro. Me salió, por eso te digo. El camionero, a lo Moyano. Claro. El ambiente era denso. Moyano. Claro, el ambiente era denso y encima venía cargado con todo el tema familiar, que era sumamente complejo. No, pero sí, ahora viste que hay camioneras, así que vos podrías integrarte en forma natural, asumiendo lo tuyo, y no deberías ahora, ni pagarle al... Le pido disculpas, a ese analista le pido disculpas. Pero en ese momento... En primer lugar, nadie puede ir a analizarse por qué la mujer le pide. Claro. Yo muchas veces en las entrevistas pregunta por qué viene y si me dice porque me manda el médico, porque me manda un juez, porque me manda quien me mande, no, porque no está el deseo en juego y por lo tanto, bueno, cualquier cosa que se diga en el caso de esa persona que te hizo la puntuación que hablabas en femenino, no toma en cuenta de que no estaba yendo por tu propia voluntad, entonces había que hacer un trabajo previo para ver si aparece el deseo tuyo, el deseo de esa persona para analizarse y después sí empezar a puntuar lo que podría ser la entrada del significante, pero si no se hace eso previamente es un despropósito. Por eso la reacción es en parte producto de que fue hecha y cuando se producen esas reacciones es porque fue hecho fuera de término. Está hecho fuera de término. Cuando la interpretación, la puntuación está hecho en el tiempo correcto, eso tiene que llevar a asociaciones de ideas, a asociación de palabras. Eso lleva todo un tiempo y que tiene que ver con un trabajo de mucha delicadeza de parte del analista, de poder escucharlo, ver si se produce o no el consentimiento, porque tiene que haber un consentimiento de esa persona. Claro. Si viene porque lo manda otra persona. Si hay una resistencia, hay un bloqueo y pero si impide el trabajo. ¿Para qué lo vas a obligar si la persona no quiere, no tiene interés en ver si lo femenino lo atraviesa? Esas son cuestiones que hay que tocarlas muy suave, con mucha delicadeza, como si fuera el dentista, ¿viste? Los dentistas, que son lugares incómodos, eso me lo enseñó un dentista. Es un lugar que uno detesta ir. Claro. Pero un buen dentista tiene
una capacidad de que no es que va a ser cómodo, porque sigue existiendo la incomodidad, pero va haciendo de que eso paulatinamente se convierta en un lugar donde alguien se sienta alojado Soportable. y que pueda eso sentirlo como algo que no le cae como una bomba, porque vos lo que me estás contando es que eso te cayó como una bomba. Claro. No, está bueno ver esto, ¿no? Lo que dijo Sergio en función de esta anécdota, para que, bueno, la gente que nos está escuchando de repente reflexione si envía a alguien, anda al psicólogo, anda al psicoanalista, porque acá sí creo que se hizo docencia, ¿no? En una docencia muy directa, muy... Y la verdad que, te digo honestamente, hoy, por ejemplo, después de décadas que pasaron, por supuesto que iría a un lugar que no sería para mí desagradable, sino que sería un agrado porque iría a descubrir ¿no? Estructuras que me habitan y que de repente, por no tener quizás la sutileza de observación, las estoy perdiendo y es una información riquísima como ser humano, ¿no? Pero bueno, lógicamente tuvieron que pasar décadas, ¿no? Para que me diera cuenta de eso. Bueno. Pero creo que es importante lo que azarosamente surgió a partir de esta anécdota, de que a estos lugares hay que ir con una predisposición al descubrimiento, ¿no? A encontrarse. Sí, y los mismos pacientes que van por su propio consentimiento, durante su análisis, azarosamente se van encontrando con cuestiones insospechadas. Claro. Pero esa disposición para encontrar lo azaroso y continuar y no salir corriendo, hacen a un trabajo que lleva su tiempo, y el trabajo de un analista es ir ayudando a que se vaya produciendo eso que es el tejido. El tejido en un análisis es como se va construyendo punto por punto. Claro, eso es lo que se llama el hilo de un análisis. Cómo se va haciendo para que en la sesión nueva se arme retroactivamente con lo que se vino armando, un poco lo que estábamos hablando acá antes de comenzar el programa. Retroactivamente, a partir de lo que se dijo en la charla pasada, empezaron a aparecer nuevos temas. Ahí vos vas viendo lo que se llama el hilo que se va construyendo. Eso es el trabajo de costura, de tejedor. Eso es un trabajo muy artesanal que se tiene que hacer con mucha delicadeza, porque si no... Sí, yo ahora que escucho lo del hilo, un poco para ya ir cerrando el programa, y comprender que todo en la expresión humana y en la comprensión quizás es sistémico. Es decir, si hay un hilo es porque hay un sistema que comprende elementos aparentemente sueltos, pero que se van concatenando para darle un sentido a las cosas. Y como nos ocurre muchas veces, se nos pasa desapercibido el patrón que le da sentido al sistema, o mejor dicho, el patrón que construye el sistema. Hay un patrón invisible y nosotros a veces vemos solamente la punta del iceberg. Entonces, comprender el patrón es ver el hilo, o ver el hilo es comprender el patrón, no sé en qué orden ponerlo, pero de algún modo siempre entender que hay un sistema detrás de algún elemento suelto que a nosotros se nos dispara. Claro. Incluso cuando Gustavo tiene que aceptar su realidad y que lo agarra de la solapa al pobre profesional, que me hubiese gustado sacarle una foto al tipo, para subirla a las verlo al redes tipo sociales. levantado en el aire de la solapa, mirando desencajada la situación. Pero bueno, más allá de la broma, me parece que es importante, para ir cerrando el programa, comprender que siempre hay un hilo y un sistema que es el que nos va a dar la punta para una comprensión más totalizadora de las cosas. Y si hay un hilo, hay relación. Hay relación, Bueno, exactamente. yo diría que no la hay la Bueno, relación. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro Yo programa. diría que no la hay. Bueno, Excelente eso, me quedo... No la hay. Excelente. Bueno, Excelente. a ver. Excelente.
la dejamos como excusa Sí, para otro sí, sí, programa excelente excusa. que vamos a hacer Excelente, en no, breve. no hay. Bueno, excelente. muchas gracias a todos. Hasta luego, Gustavo. Y te Bueno, queremos a la gracias. distancia. Gracias, A la Sergio. distancia. Gracias, Sergio. Pablo, Y nos volvemos a encontrar Que el no nos próximo martes. estrangule. por las dudas, si algún día hablo. Saludos a Moyano. Por las dudas, si algún día hablo y me refiero en femeninos, tengan cuidado. Bueno. Nos ponemos los tacos. Chao, chao. Surge King Kong. Chao, hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta